Ya, a ver, vamos, sigamos, ¿ya? Almeida dice que sí. Cagua, ¿está Cagua? Presente, Inge. ¿Tendría algún inconveniente en poder tener clases presenciales de 3 a 5 de la tarde? Sus Inge, la verdad, a mí me tocaría ver si es que me dan permiso. Como yo trabajo, entonces tocaría Ya, ver. Dependo mucho todavía de eso. ya. A ver, Jonathan, ¿verdad? Sí. Jonathan, ¿qué horario usted podría manejar? ¿Podría manejar de 4? Yo trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde, entonces yo a partir de las 4 salgo de trabajo, 4:15 por ahí llegaría. ¿Podríamos, podríamos ver la posibilidad de 4 a 5:30, más o menos? ¿Qué, Jonathan. general o solamente para mí? No, general sería. La idea es no afectar a nadie. Ah. Entonces dije, verá, déjeme ver si es que mañana hablo en el trabajo, a ver si es que esos días de ahorita, porque solamente, ¿por cuántos días sería, Inge? ¿Cuántas semanas? Jueves y viernes nomás yo les estoy pidiendo, ¿no? ¿Cuántas por el resto o solamente la otra semana? Sí, yo creería que más o menos unas 3 semanas. Mm, Pues Inge, la verdad me tocaría preguntar ya. Yo creo Pero que, yo, que un yo horario de 3 a 5, yo creo que estaría bien de 3 a 5 ya, para no afectar a los demás, pero con todo igual yo le confirmo. quedamos en confirmar, ¿ya? Jonathan, a ver, si es que en caso de que usted pueda llegar a las 4, yo también me comprometo a subir videos para usted, ¿no? A manera de tutorías, para que usted pueda igualarse, ¿ya? Ya, está bien, Inge. Listo, entonces vamos con el siguiente. Cisneros, Presente, Inge. muy bien. Elvis, ¿tiene algún inconveniente en tener clases de 3 a 5 o de 4 a 5 los jueves y viernes? No, Inge, no hay inconvenientes. Excelente. Flores, Presente, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Denis, ¿tiene algún inconveniente en tener clases de 3 a 5 o de 4 a 5:30? De mi parte, no, ingeniero. Sí, sí, Muy- estoy de acuerdo. Ya, excelente. Lady Galeas, Buenas tardes, Inge. buenas tardes. ¿Usted podría asistir a clases de 3 a 5 jueves y viernes? La verdad es que yo las tardes siempre me ocupo. Lo que pasa es que yo ayudo a mi mamá a recoger la base, entonces siempre es de 3 a 5 que yo salgo Ya. con ella. Entonces, Eh, quería preguntarle a mí si busca a alguien para que le ayudara esos 2 días. ya. ¿Y de siempre hasta las 5? Sí, lo que pasa es que son bastante recorridos, entonces por eso salimos a las 3 y llegamos 5, 5:30. Ya. Mm, ya. ¿Podría usted confirmarnos tal vez si es que hay alguna posibilidad de que, o sea, tal vez pueda ayudarnos? Ya, Inge, mañana le digo en la otra clase que tenemos, le digo lo que... Ya, Porque mi mamá no está ahorita tampoco. y si puede antes, mucho mejor para mañana tener ya nuestra clase presencial. Ya, Ah, ya, Inge, listo. ya, vamos con el siguiente. Vamos con García Paul. De mi parte no hay problema, solo los días jueves sí estaría como 15 minutos atrasado por lo que cojo una materia hasta esa hora. Ya, ya, muy bien, excelente. Entonces sí contamos con su García Edwin. De mi parte, no, ingeniero, sí, sí dispongo para esos 2 días. Ya, muy bien, muchas gracias, García. Vamos a ver, sigamos ya. Valle Kevin. Buenas tardes, Inge. En mi caso, la verdad, no le podría asegurar nada porque no le digo que los 2 días paso ocupado, pero hay días que sí. Entonces,
A veces me toca quedarme y a veces por eso se llega a 4:30. En ocasiones que estoy libre, pues hasta usted mismo creo que le consta, a veces es de estar temprano en el instituto, pero hay a veces que sí llego tarde, entonces no le podría asegurar si esos días voy a poder mismo o no, porque pues a veces sí me toca ocuparme hasta la tarde, entonces no es nada seguro. Ya. A ver, jóvenes, algo que quiero comentarles es lo siguiente, ¿no? Verán, la idea de tener clases presenciales, ustedes ya saben que les falta poquito para terminar. La idea es un poco eh, poder ir teniendo, sobre todo en los temas prácticos, ¿no? En los temas prácticos, no me gustaría que ustedes hayan invertido en comprar algunos materiales y después no los vayan a ocupar, ¿no? Entonces, estamos a tiempo para poder ir implementando. Lo que se viene no es tan difícil. Ustedes ya aprendieron a implementar en Proto, los dos ejercicios que implementamos en Proto a todos les salió. Ya ustedes saben cómo es la temática de sistemas digitales, ¿cierto? Que incluye mucho cableado, toma mucho tiempo. Entonces, esa es la idea. Ahora, yo lo que les propongo es lo siguiente, ¿no? Lo que les propongo es lo siguiente, es dar la clase presencial y yo les subo videos de la misma clase que les di al Classroom. Es decir, los videos van a estar en YouTube, pero les subo al Classroom. Los mismos, es decir, por ejemplo, mapas de Carnot, ¿no es cierto? O mapas K. Esas, digamos que vemos de manera presencial y hacemos un circuito de manera presencial y lo podemos probar en el laboratorio, pero también me comprometo a subirles el mismo video en Classroom. Perdón, sí, en Classroom, en YouTube. Entonces, las personas que no hayan podido por algún, por alguna causa, no hayan podido estar, ¿no es cierto? Pueden igualarse viendo el video en YouTube. ¿Qué les parece trabajar de esa manera? Dije, pues de mi lado, pues si es que no se va a afectar en la parte de notas. Entonces, Yo creería que más bien, no sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes han hecho algo presencial, ¿no es cierto? Como la implementación de algún circuito, les ha ido mejor, incluso, creo yo, ¿no? Y es porque de manera presencial, si ustedes trabajan y sacan el circuito, ¿no es cierto? Yo veo que ustedes han trabajado, compruebo que ustedes han estado ahí, que se han esforzado, y no hay problema en darles más tiempo, aumentarles más los plazos. Entonces, yo creo que les va incluso un poquito mejor que de manera virtual. De manera virtual, como ustedes se dan cuenta, es clase dada, ¿no es cierto? Debe ser clase evaluada. Y el ritmo, o sea, tanto como para ustedes como para mí, es un poco diferente, ¿no? Es como más forzado los temas y cosas así. Entonces, pues yo lo dejo a disposición, piénsenlo, convérsenlo también entre ustedes, pero yo sí recomiendo que se haga de esta manera, ¿no? Que se haga virtual. Bien, jóvenes, dicho esto, no sé si alguien tenga algo que decir, quiera acotar algo, quiera decir o hacer Eh, alguna pregunta. Ujú. no me quedó claro la propuesta suya, es de que, por ejemplo, asistir los que puedan y los que no seguirían con el video. Sí, verán, la propuesta es la siguiente. La propuesta es bien clara, verán, las clases se cambiarían a manera presencial, ¿ya? Se cambiarían la manera presencial si todos están de acuerdo. ¿Qué pasa con las personas que no pueden asistir de manera presencial? Pues tendrían que ponerse de acuerdo con sus compañeros para ver si es que en otro día se pueden reunir o tal vez
Si les queda más cerca, más tarde pueden reunirse, implementan, trabajan, ¿no es cierto? Y quedaría también un respaldo para que ustedes puedan revisar la misma clase que se dio de manera presencial, la puedan revisar en YouTube. La clase la voy a dar yo en YouTube, pero ya no nos vamos a reunir. Es decir, yo grabaré un video explicando sobre mapas K, sobre circuitos secuenciales, circuitos combinacionales, y ustedes podrán verificar la misma clase que se dio, podrán verificarla en YouTube, ¿no? ¿Sí está claro? Más o menos. Sí, Ya. Entonces, dicho eso, bueno, yo mañana, Kevin, usted ya está en el grupo de WhatsApp. sí. Ahí haré una consulta ya. En el grupo de WhatsApp estaré ahí haciéndoles una consulta para ver qué ustedes deciden. ¿Ya? Bien, jóvenes, a ver, verán, si esto pasa, el día de mañana nosotros vamos a tener ya nuestra primera clase presencial. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, a ver, vamos a ver entonces. Ya, denme un momentito y les preparo la clase de hoy. Muy bien. Bien, con respecto a lo que hemos estado viendo, y a Mapas K, ¿ustedes tienen alguna pregunta tal vez? ¿Cómo les fue en el ejercicio que vimos? ¿Está claro? Sí, ingeniero, solo que tocaría aprenderse bien lo de A, B, negada y eso, para no confundirnos, ¿no? Ya, verán, vamos a hacer una cosa, ¿ya? El día de mañana hay una pruebita sobre esa clase. Ah, otra cosa que me estoy olvidando. En el Classroom les he subido las clases que vimos la semana pasada. Les subí en el Classroom. Entonces, para que tengan en cuenta, ¿ya? Que tengan en cuenta que las clases están subidas y publicadas en YouTube y el enlace está en el Classroom. En el Classroom está el enlace eh, está el enlace de la, de la lista de reproducción. En esa misma lista se va a ir actualizando. Entonces, solamente una vez voy a subir y ahí ustedes ya podrán ir observando, ¿ya? Bien, jóvenes, vamos a lo que nos compete, ¿ya? Estaba queriendo buscar Vamos a lo que nos compete. Listo, el día de hoy vamos a revisar o vamos a aprender circuitos secuenciales. Circuitos secuenciales. Entonces vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos venido viendo. Nosotros hemos venido viendo, eso es de la última clase, ¿no es cierto? Hemos venido viendo circuitos
o la solución a circuitos de esta forma, ¿no es cierto? Estos circuitos son circuitos que sirven para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Son circuitos que sirven para la toma de decisiones, como por ejemplo, por acá arriba, bueno, en clase yo les decía, vamos a determinar el resultado de 3 jueces que votan, ¿no es cierto? Y le ponía como ejemplo a Lady, ¿cierto? Cuando Lady competía, entonces, ¿qué pasa si el juez A vota a favor de Lady, el juez C vota? Entonces, Lady gana o no gana. Entonces, esos circuitos son circuitos para la toma de decisiones. Circuitos para la toma de decisiones. Y aquí tengo un problemita. Tengo un pequeño problema, déjenme, espérenme un ratito. Ya. Ahí sí. Entonces, esos circuitos que nos sirven para la toma de decisiones se llaman circuitos secuenciales. Entonces, vamos a poner aquí el nombre de la asignatura, que es circuitos digitales. Circuitos digitales se divide en 2 grandes grupos, ¿no es cierto? El primer grupo se divide en 2 grandes grupos. Voy a hacer una llavecita por aquí. El primer grupo se llama circuitos combinacionales. Se llama así circuitos combinacionales porque la salida depende de la entrada. Entonces se llama circuitos combinacionales porque la salida depende de la entrada, de la combinación de las entradas, perdón. La salida depende de la combinación de las entradas. ¿Ya? La otra rama y lo que vamos a comenzar a estudiar se llama circuitos secuenciales. Circuitos secuenciales, ¿ya? Circuitos secuenciales. La diferencia es que aquí la salida depende, ¿no es cierto? La salida depende de la combinación de las entradas, ¿no es cierto? Combinación de las entradas. En cambio, acá en los circuitos secuenciales, yo voy a tener un circuito que va a estar en constante cambio. También se llaman circuitos biestables. Biestables. Acá depende de la combinación de las entradas. Acá depende de los estados. Circuitos biestables y depende de los estados. ¿Ya? Entonces, de los estados. Entonces, estas son las dos grandes, los dos grandes grupos de circuitos digitales, ¿no es cierto? Estos se hacen con compuertas lógicas o con puertas lógicas, con puertas lógicas. Esto también se hace con puertas lógicas, pero acá las compuertas están dispuestas o forman un nuevo dispositivo, un nuevo circuito que se llama flip-flops. Flip-flops, ¿ya? La combinación de las entradas no importa, el momento en el que yo coloque las entradas, siempre va a ser la misma salida. En cambio, aquí, en estos circuitos biestables, yo tengo una sincronización. Acá son asíncronos, es decir, no hay una sincronización en circuitos combinacionales. En circuitos secuenciales yo sí tengo una
sincronización. La sincronización de los circuitos secuenciales viene dado por la sincronización de los circuitos secuenciales viene dado por una señal que se llama señal de reloj. Señal de reloj, ¿ya? Esta señal de reloj también se le conoce como clock. CLK. Clock. La señal de reloj también se le conoce como clock. Y vamos a estudiar un poquito la señal de reloj, ¿no es cierto? Porque la señal de reloj o el clock, ¿no es cierto? Tiene una forma bastante singular o bastante, bueno, no singular, es una forma bastante común, más bien, no singular, perdón, común. Entonces, ¿por qué es común? Porque es una señal cuadrada que no tiene cambios. Entonces, al decir una señal cuadrada que no tiene cambios, ¿no es cierto? Es una señal que es periódica y es infinita. Es decir, siempre está así. Siempre está así, ¿no? Entonces, todo circuito secuencial tiene un clock. Grábense eso, ¿ya? Todo circuito secuencial tiene un clock. Todo circuito secuencial tiene un clock. Y eso va así hasta el fin. Entonces, esta es la señal clock o CLK, ¿ya? Esta señal tiene dos niveles conocidos. El nivel inferior vale 0 voltios y el nivel superior vale 5 voltios, ¿ya? Y siempre está de esa manera, variando, ¿no? Es decir, varía de esa manera. Se le dice que es una señal periódica porque cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo vuelve y se repite, ¿no? Entonces, si yo tomo este punto de referencia, vuelve y se repite, ¿no? Y acá otra vez vuelve y se repite, ¿no? Cada cierto tiempo vuelve y otra vez se repite. Esta señal, por favor, pónganme mucha atención a esto porque esto es bastante importante. Esta señal está compuesta de dos flancos. El flanco ascendente, que son estos flancos de aquí, cuando la señal va desde 0 hasta 5 voltios, ¿no es cierto? Son flancos ascendentes, flancos ascendentes, flancos ascendentes, flancos ascendentes, ¿no es cierto? Se llama flancos ascendentes. Y también está compuesto también de flancos descendentes, ¿no? Entonces, flancos descendentes, 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 ¿ya? Esa es la señal de reloj. Así está la señal de reloj. La señal de reloj siempre va a estar variando. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y es una señal que nos sirve para sincronizar los circuitos secuenciales biestables. ¿Por qué se llama biestables? ¿Alguien sabe por qué se llama biestables? Porque se llama biestables porque estos circuitos pueden variar entre dos estados. Dos estados, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los dos estados? 0, 0 o 1, ¿no es cierto? 0 es 0 voltios y 1 es 5 voltios, ¿ya? Por eso se llama biestables, ¿ya? Entonces, dicho esto, este solo es una pequeña introducción, ¿no? Entonces, esto es circuitos digitales, las dos grandes ramas de circuitos digitales, y ustedes ya van a darse cuenta, ¿no es cierto? Cómo estos circuitos digitales biestables, son tan importantes, ¿no? Son muy importantes. Entonces, vamos con el primer circuito digital secuencial, ¿ya? El primer circuito digital secuencial, ¿cierto? Se le llama, o lo vamos a conocer con flip-flop, el primer flip-flop
flip-flop. Por cierto, ¿alguien sabe qué significa flip-flop en español? ¿No? Para el final de la clase lo consultamos ya en internet para saber qué es un flip-flop en español. Bien, el primer flip-flop que vamos a ver es el flip-flop RS. El flip-flop RS viene de sus siglas reset y set. Reset y set, ¿ya? De sus siglas reset y set. Este flip-flop, ¿no es cierto? Que por cierto, antes de seguir, ¿alguien sabe qué significa reset en español? Resetear. Resetear. ¿Y qué significa resetear? Volver a su estado normal. Muy bien, volver a un estado inicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿y set? ¿Qué significa set? ¿Alguien sabe qué significa set? Set significa, bueno, tiene muchos significados la palabra set, pero entre los significados más comunes, set significa colocar, poner, ¿no es cierto? Establecer, configurar también puede significar set. Entonces, cuando hablamos de set, ¿no es cierto? Quiere decir colocar. Entonces, set es colocar, y reset es limpiar, ¿ya? Reset es limpiar. Entonces, en nuestro, como tenemos solo dos estados, cuando limpiamos, colocamos un 0. Y cuando colocamos un 1, ¿ya? Entonces, grábense eso. Reset es limpiar, y limpiar significa poner un 0. Y set es colocar, y colocar significa poner un 1, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos al flip-flop. Alguien muy brillante dijo, voy a utilizar dos compuertas, pero voy a utilizar las compuertas NOR. Voy a utilizar las compuertas NOR, es decir, estas compuertas. Y voy a utilizar dos compuertas NOR y las voy a colocar de esta manera. Las voy a colocar así. Son dos compuertas NOR, ¿no es cierto? Listo, una vez que coloqué las dos compuertas NOR, lo que voy a hacer es conectar las compuertas de esta manera. Cada compuerta tiene dos entradas, ¿no es cierto? Entonces coloco las compuertas de así. Aquí tengo la salida y aquí tengo la salida. Y esta entrada de la primera compuerta, lo que hago es la retroalimento, perdón, o la conecto, o la salida de esa compuerta la retroalimento con la entrada. Y lo mismo, ¿no? La salida de esa compuerta retroalimento con la entrada de la otra compuerta. Y me queda algo así, esta interconexión. ¿Ya? Esta interconexión. Y alguien dijo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Antes de seguir, vamos aquí a poner la compuerta NOR. La compuerta NOR. La compuerta NOR de dos entradas, A y B. ¿Alguien me ayuda y se acuerda de cómo era su salida? ¿No es cierto? ¿Cómo era la salida de la compuerta NOR? ¿Se acuerda alguien? ¿Se acuerdan que era la negación de la OR? ¿No es cierto? Entonces, Kevin, ¿está por ahí? Sí, Ya, a ver. Si es la negación de la OR y la OR es una suma, 0 más 0, 0, 0, pero como es negación, pongo un 1, ¿no es cierto? 0 más 1, 1, pero como es negación, como es NOR, pongo un 0. 1 más 0, 1 más 0, 1, y como es negación, pongo otra vez un 0. Y 1 más 1, 1,
1, ¿no es cierto? Pero como es negación, pongo un 0. Claro. Entonces, miren por qué utilizaron la compuerta NOR. Pongan mucha atención por qué utilizaron, de hecho fue algo brillante, porque la compuerta NOR, con que tenga un 1 en la entrada, ¿no es cierto? Con que tenga al menos un 1 en la entrada, yo ya puedo poner un 0 en mi salida, ¿no? Yo ya puedo poner un 0 en mi salida. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Dijeron la compuerta NOR nos sirve. Ahora, estas salidas ahora se llaman Q, ¿no es cierto? Y esta salida de acá se va a llamar Q, pero va a ser la misma salida, pero negada. Es decir, Q negada. A esta entrada le voy a llamar R, y ya vamos a ver por qué, y a esta salida, a esta otra entrada, S. Entonces, ahora sí comienzo, ¿no es cierto? Comienzo en R, S y Q. Es mi salida, ¿no? Por ahorita voy a poner Q negada. Voy a poner Q negada, ¿ya? Entonces, pongan mucha atención porque es muy importante. No voy a comenzar con este orden porque antes se llamaban entradas, ahora se llaman estados. Entonces voy a comenzar con el estado de 1, 0. 1, 0, ¿ya? Estado de 1, 0. Listo, estado de 1, 0. Entonces, voy a poner acá, ¿no es cierto? En reset tengo un 1 y en set tengo un 0. Entonces, como les había dicho, en la NOR hace falta con que haya un 1 para que mi salida ya coloque un 0. ¿No es cierto? Entonces, en este estado, ¿no es cierto? 1, 0, mi salida ya vale 0. Vamos a ver cuánto vale Q negada, ¿no? Y aquí viene este 0, ¿no es cierto? Que está en mi salida y se realimenta acá. 0 y 0 es 1. ¿Sí? Y el 1 otra vez se realimenta acá y no cambia nada, ¿no? Entonces, la salida negada vale 1. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Está claro? ¿Quieren que repita tal vez? Sí, que repita Sí, a ver. repito. Ya, listo, vamos. Pero pónganme mucha atención, ¿ya? Voy a borrar otra vez todo esto. Voy a borrar esto, esto, esto y esto, ya. Listo, entonces vamos con R vale 1, R vale 1 y S vale 0. Yo les había dicho que la NOR hace falta que una de sus entradas valga 1 para poner un 0 en su salida. Miren, aquí esta NOR tiene un 1. Entonces les decía, tengo un 1 en R, ¿no es cierto? Este es el primer estado que yo voy a probar. Tengo un 1 en R, ¿no? Entonces, como ya tengo un 1, la compuerta NOR, ¿no es cierto? Solo me pide que yo tenga un 1 en cualquiera de mis entradas para poner un 0 en mi salida. Entonces aquí la compuerta NOR dice, no me importa que haya en la otra entrada, ya es un 0 en la salida. Entonces este 0 de aquí, por este punto, se realimenta acá y tengo un 0 aquí. 0 y 0 es 1, ¿no? Entonces miren lo que tengo en la salida. Tengo mi salida 0 y la negación obviamente tiene que ser 1, ¿ya? Tiene que ser 1. Entonces, ese es el primer estado. Vamos a probar el siguiente estado. El siguiente estado que vamos a probar es el estado 0, 0. 0, 0, ¿ya? El siguiente estado que vamos a probar es el estado 0, 0. Entonces, ahora, aquí, ¿no es cierto? En R voy a tener un 0, ¿verdad?
antes de poner el 0, recuerden que este estado de aquí, el 1, ¿no es cierto? El que está acá, el 1, se realimenta y se pone 1 también aquí. Entonces tengo así, ¿no es cierto? Entonces al poner un 0, 0, ¿qué pasa? 0, 1 en la NOR de arriba mantiene un 0. El 0 se realimenta y 0, 0 mantiene un 1. Por lo tanto, no cambia, ¿no? Si se dan cuenta, no cambia, ¿ya? Mantiene ese 0. Estamos en este estado, 0, 0. Vamos a poner otro estado. ¿Qué puede repetir? Ahí no lo entendí. ¿En qué parte? O sea, en el estado 00. Ya, vamos a ver. Entonces, ya, vamos a ver. Verán, yo tenía el estado anterior era R, este estado de aquí, ¿no? 1, 0, así, ¿no es cierto? 1, 0 da este estado, ¿verdad? Ahora vamos a poner 0, 0. Es decir, en R voy a poner un 0, aquí voy a poner un 0. 0 y 1, ¿no es cierto? Porque viene de la realimentación de la Q negada. 0, 1, 0, 1 sigue siendo 0. Y este 0 se realimenta, 0, 0 sigue siendo 1. Es decir, el estado se mantiene. ¿Ya? El estado se mantiene. ¿Listo? Entonces, no pasa nada. Probemos otro estado. En este estado 0, 0 no hubo cambios, ¿no? No hubo cambios. Probemos el estado 0, 1. Probemos el estado 0, 1. Entonces voy a borrar, ¿no es cierto? Voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar, voy a borrar y voy a borrar, ¿ya? Probemos el estado 0, 1. R vale 0, R vale 0 y S vale 1, ¿ya? Entonces, esta NOR de aquí abajo dice, no, yo ya tengo un 1 a mi entrada, mi salida, ¿cuánto vale? 0, ¿no es cierto? Entonces, la salida de abajo vale 0 porque S vale 1, ¿no es cierto? Cuando la NOR me dice lo siguiente, no importa si yo tengo un 1 en cualquiera de mis entradas, no importa que valga la otra entrada, ¿no es cierto? No importa que valga la otra entrada, la salida va a ser un 0, ¿no? Eso es lo que me dice la NOR, ¿ya? Entonces, este 0 se realimenta acá y tengo 0, 0, mi salida va a ser un 1. Por lo tanto, de este estado de aquí, mi salida es un 1 y mi salida negada obviamente va a ser un 0, ¿ya? ¿Sí? Listo. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a poner un 0, 0. Ahí como está, vamos a poner un 0, 0. Es decir, ahora S va a valer también 0. ¿No es cierto? Pero recuerden que esta Q de arriba está negando aquí, ¿no? Déjenme ver si puedo poner un puntero para que lo noten un poco más. Miren, se ha actualizado. Este es color. ¿Dónde está el puntero? Veamos. Sí, ya. Entonces, esta Q de aquí arriba tiene un 1 que se está realimentando acá, ¿no es cierto? Y aquí dice 1, 0, sigue siendo 0. Este 0 se realimenta acá, 0, 0 sigue siendo un 1. Por lo tanto, en este estado de aquí, ¿no es cierto? Tampoco hay cambios. Q vale 1 y Q negada vale 0, ¿ya? Esos son todos los estados, ¿no? Y comprobé este estado y comprobé este estado. Ahora, ¿qué es importante? Importante es saber, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho acá. Cuando set tiene un 1 en la entrada, o comencemos con reset, perdón. Cuando reset tiene un 1 en la entrada, como aquí, ¿no es cierto? Y set tiene un 0, este estado, ¿qué hace con la salida? Limpia la salida, ¿no es cierto? Coloca un 0. Entonces, esto es un estado de limpiar o limpia. Este es un estado que limpia, ¿no? Limpia. Cuando set tiene un 1,
como aquí, ¿no es cierto? Cuando set tiene un 1 como aquí y reset tiene un 0, en cambio ese estado coloca o pone un 1, ¿no es cierto? Este es poner, ¿no es cierto? Este limpia, este pone, ¿no es cierto? Así como está acá, miren, aquí pone, coloca un 1, ¿no es cierto? Entonces, tiene sentido el flip-flop RS, ¿no es cierto? Que cuando reset, ¿no es cierto? Cuando R tiene un 1, limpia la salida. Y cuando set tiene un 1, pone un 1 en la salida. Es decir, coloca en la salida un 1, ¿ya? Esa es la función del flip-flop RS. Ahora ustedes me dirán, ¿y qué pasa con el estado 00? El estado 00, miren, ¿qué es lo que hace el estado 00? Cuando yo puse, ¿no es cierto?, el estado 00 después de el primer estado, ¿qué es lo que hizo? Repitió el primer estado. Por lo tanto, este es un estado de memoria. Memoria. Este es un estado de memoria. Si se dan cuenta por qué es un estado de memoria, porque después de este estado de aquí, ¿no es cierto? Después de este estado, yo puse un 00 y ¿qué es lo que hizo? Repitió. Es un estado de memoria, ¿ya? Es un estado de memoria. Ahora, para comprobar, abramos por favor Proteus. Comprobemos esto y abramos Proteus. Y ustedes se van a dar cuenta que lo que digo es cierto. Mientras se abre Proteus, aquí hay este flip-flop tiene una desventaja y es que el estado 1-1 es un estado indefinido. Entonces, este estado es un estado indefinido. Y ese es un error indefinido, ¿ya? Y ese es un error del flip-flop RS, que el 1-1 es un estado indefinido. ¿Por qué el 1-1 es un estado indefinido? Veamos, ¿no? Pongamos aquí, borremos todo, ¿cierto? Borremos todo y pongamos 1-1 a ver qué sale. No tiene sentido. Ustedes saben que la compuerta NOR hace falta solamente que ponga coloque un 1, ¿no es cierto? Para colocar un 0. Entonces, como aquí una de las entradas vale un 1, esto vale 0. Y como aquí esta entrada vale 1, esto vale 0. Entonces ya no se comporta, ¿no es cierto? Ya esta Q negada no es la negación de esta, ya no se comporta como yo deseo. Entonces, como no se comporta, ese estado es un estado de error. El 1-1 es un estado de error, ¿ya? Ese es el flip-flop RS. Ese es el flip-flop RS. Ahora, yo no necesito que ustedes se aprendan qué pasa si pongo un 1, qué pasa. No, yo lo que necesito que ustedes se aprendan es en el RS, ¿no es cierto? Estos estados. Déjenme. En el RS, yo necesito que ustedes en el RS yo necesito que ustedes aprendan estos estados, ¿no es cierto? El 1-0 es un estado de limpiar. El 0-0 es un estado de memoria y el 0-1 es un estado que coloca o que pone un 1, ¿ya? Listo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo, vamos al siguiente flip-flop. Vamos al flip-flop tipo D. Flip-flop tipo D, ¿ya? Flip-flop, perdón, y yo iba a hacer la flip-flop tipo D, ¿ya? Vamos a ver, ya se abrió antes de pasar al flip-flop tipo D. Veamos cómo funciona el flip-flop RS. Entonces, vamos a tomar este diseño y lo vamos a implementar. Sí se puede, ¿no? No ocurre un corto, no ocurre nada. Mil disculpas, voy a tomar
agua para la garganta. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a colocar esto por acá. Listo, vamos a ver. Vamos a poner las NOR. Vamos a poner las NOR y vamos a poner los Logic State. Los Logic State, no. Logic State y el Logic Proof, ¿ya? Listo, entonces Logic State, bueno, primero pongamos la NOR. Eso. Listo. La salida del primero se realimenta con la entrada del segundo y la salida del segundo se realimenta con la entrada del primero, ¿ya? Aquí voy a poner el Logic Proof. Listo, de esta manera, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí, perdón, R. Vamos a poner R. Vamos a poner S. Vamos a poner Q. Ahora, Q negada, vamos a llamarla así, Q con apóstrofe, ¿ya? Es lo mismo que Q negada, ¿no? Solo que, por ejemplo, aquí no me permite poner, entonces lo coloco de esa manera, ¿no? Entonces este es Q negada, ¿ya? Listo, entonces vamos a ver. Es el mismo circuito, ¿no es cierto? Y vamos a poner aquí, ya, ahí. Vamos a poner aquí, esta tablita, ¿no? Esta tablita, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Miren, ahí está, ¿no? Vamos a comenzar con el primer estado, es decir, este estadito de aquí, ¿no es cierto? En R1 y en S, ¿no es cierto? Se dan cuenta que Q es 0. Vamos a siguiente. N, ¿qué cosa? El dato anterior es un estado de memoria. Es un estado de memoria, ¿ya? Se mantiene el dato anterior, por lo tanto es un estado de memoria. El 00, ¿no? Es un estado de memoria. Vamos con el siguiente, ¿no es cierto? Que es 01, ¿no es cierto? Es decir, 0 en R y 1 en S. Miren, ¿qué es lo que tengo? Tengo un 1 en Q y en Q negada un 0, ¿no? Ese es un estado que coloca, que pone un 1 en la salida, ¿no? Es un estado de colocar, de poner. Vamos con el siguiente estado, ¿no es cierto? Y esto ya vimos que es un estado de memoria, solamente pongamos el 00 y miren, se mantiene el estado, ¿no es cierto? Se mantiene el estado, es decir, es un estado de memoria. Y obviamente si yo pongo 1, 1, no se pone lo que yo quiero, ¿no? O sea, eso da un 0, 0 que en realidad no me sirve para la interpretación, ¿ya? Por ahora, pues no me sirve para la interpretación. Tal vez alguien después diga, no, sí, descubrí algo, una aplicación en ese punto. Ahora, antes de seguir, este estado de memoria, ¿no es cierto? Se llama, o bueno, aquí va un poco de historia, ¿no? ¿Alguien de ustedes conoce o conoció qué era el disquete? ¿Alguien de ustedes conoció qué era un disquete?
Así creo que se escribía, ¿no? Dis, disquete, disquete. ¿Alguien de ustedes utilizó o sabía que era un disquete? ¿No? ¿Eso de las computadoras antiguas o de Sí, de las computadoras bien antiguas. ese que parece como cuadradito? Exactamente, ese mismo. Miren, ese era el disquete, ¿no? Ese era el disquete. Miren, aquí, ese era un dispositivo de almacenamiento. Aquí, miren, justamente aquí podemos ver un poco más. Ese era un dispositivo de almacenamiento. Eso no está dentro de la clase, ¿no? Pero me parece interesante comentarles. Esta, esta película de aquí era similar, no, bueno, era una película o es una película magnética. Es una película magnética. Entonces, si yo quería guardar información, lo que realmente pasaba es que puntos magnéticos se guardaban, ¿no? Se guardaban puntos magnéticos, ¿no es cierto? Y esos puntos magnéticos eran ceros y unos, ¿no es cierto? Eh, Esos puntos magnéticos eran ceros y unos, cosa que cuando yo iba y abría en otra información, la computadora leía los ceros y los unos, los ceros y los unos, iba formando el archivo completo, ¿no? Entonces, de esa manera yo guardaba y yo tenía archivos, yo podía guardar documentos de Word, de Excel, podía guardar fotografías, pero por ejemplo, cuánto era la capacidad de los disquetes? O sea, ¿alguien se acuerda? O alguien por ahí alguien tal vez, por ahí alguien tal vez consultó la capacidad de los disquetes. Miren, hasta el día de hoy venden disquetes, ¿no? La capacidad de los disquetes, no sé si se puede ver aquí, miren, 1.44 megas. 1.44 megas. ¿Ustedes saben cuán poquito es eso? Es sumamente poquito, ¿no? Para la capacidad que hoy tenemos. Entonces ya vamos a ver cuál es la capacidad que tenemos hoy en día, pero es sumamente poquito. Ahora miren, ¿se acuerdan que yo les digo que ese es un estado de memoria? Cuando descubrieron, cuando descubrieron el, el flip-flop o cuando construyeron el flip-flop, aparece algo, ¿no es cierto? Aquí voy a ir anotando, ¿no? El disquete era, es un dispositivo, es un dispositivo de memoria, ¿no es cierto? Y la tecnología que usa es magnetismo o magnético, ¿no? Magnético, magnético. Entonces, magnético, ¿ya? Los discos duros, ¿no es cierto? Los HDD, todos los discos duros son dispositivos de memoria magnéticos también. Dispositivos de memoria magnéticos, ¿no? Son magnéticos. Ahora, cuando construyen magnéticos, cuando construyen el flip-flop, se dan cuenta, ¿no es cierto?, que aquí hay una oportunidad para crear discos o dispositivos de memoria. Entonces, este flip-flop, ¿no es cierto?, el flip-flop, ¿no es cierto?, el flip-flop se convierte en una latch de memoria. Latch de memoria. ¿Qué es una latch? Latch significa una celda. Latch significa una celda chiquitita de memoria. El flip-flop se convierte en una latch. La capacidad de una latch es un bit, ¿no es cierto? Una latch de memoria, la capacidad es almacenar un bit, ¿no es cierto? Y ustedes dicen, pero ¿para qué me sirve un bit? Entonces ahí estaba ¿cómo se llama? Ahí estaba el desafío de los ingenieros en desarrollar arreglos de flip-flop para que sea muchos, muchos, mucha información o que tenga mucha capacidad. Entonces, un bit, ¿no es cierto? Un bit
o más bien dicho, 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya le puse con 1, será de ponerle con X, porque en realidad pueden ser, pongámosle con X ya, perdón, eso no es la representación correcta. Entonces, 8 bits, ¿no es cierto? Que X puede ser 0 o 1. 8 bits representa ¿qué? ¿Alguien sabe? 8 bits representa un byte. Un byte. 8 bits es un byte, ¿no? 8 bits es un byte. Y ahora, 1024 bits, ¿no es cierto? 1024 bits. Así, 1024 bits o bytes, perdón, no bits, no bytes. 1024 bytes representa un kilobyte. Y ahora 1024 kilobytes, 1024 kilobytes representa ¿qué? ¿Alguien sabe? Un megabyte, Bye. ¿no es cierto? Un megabyte. Y ahora 1024 megabytes, ¿qué representa? 1 gigabyte. Muy bien, 1024 megabytes representa un gigabyte. Y ahora 1024 gigabytes, ¿qué representa? 1 terabyte. Un terabyte. 1024 gigabytes es un terabyte. Y ahorita estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, la latch de memoria, ustedes han escuchado los dispositivos, ¿cómo se llaman lo que ahora está de moda, los discos sólidos, los discos de estado sólido? Los SSD. SSD, ¿no? SSD, ¿no es cierto? Que dicen, ¿quieres que la computadora sea más rápida? Sí, instálale un SSD, es mucho más rápido. Los SSD están formados a partir de flip-flops. Los SSD están formados a partir de flip-flops, ¿no es cierto? Los SSD están formados a partir de flip-flops. Entonces, ya se van dando ustedes cuenta de la importancia de los flip-flops, ¿cierto? Una de las aplicaciones son las memorias. Bien, ahora sí vamos al siguiente flip-flop, y el siguiente flip-flop es el flip-flop tipo D. Flip-flop tipo D. Flip-flop tipo D. Tipo D. El flip-flop tipo D, ¿ya? Bien, este flip-flop tipo D, ¿no es cierto? Dice, bueno, a ver, ya tenemos aquí, ¿no es cierto? Ya tenemos aquí un flip-flop RS. Copiemos este flip-flop RS, pero de repente el flip-flop tipo D dice, eh, hagámoslo con NAND. A ver qué pasa, hagámoslo con NAND, ¿no es cierto? Entonces coge una NAND, pone otra NAND. Las NAND tienen, no me sale, esta línea de la NAND es recta, ¿no? La NAND es algo así, ¿ya? Y dice, bueno, aquí tengo un flip-flop RS, ¿no es cierto? Aquí tengo un flip-flop RS, ¿ya? Y lo que hace la NAND es, colocar otra NAND aquí. Coloca otra NAND aquí y otra NAND acá.
¿no es cierto? Y aquí hace un pequeño acondicionamiento. ¿Para qué? Para que esa entrada 00 ya no se convierta ¿en qué? En un estado indefinido. En un estado indefinido. Entonces hace un pequeño acondicionamiento aquí, ¿no es cierto? Y dice, aquí va a estar mi entrada. Es una única entrada tipo D. ¿Ya? Es una única entrada tipo D. Y aquí, esto lo voy a colocar por ahora a VCC, es decir, a 5 voltios. Lo voy a colocar a 5 voltios, ¿no es cierto? Y esto no es más que una NOR, ¿no? Esto de aquí, por favor, pongan atención. Esto no es más que una NOR, ¿no? Si les dije esto, vamos a colocarlo un poquito más bonito, ¿ya? Ya, esto no es más que una NOR, ¿no? Entonces, lo que hace esto, y aquí les voy a poner con otro colorcito, es una NOR, NOT, perdón, no es NOR, sino es una NOT, es decir, es una negación, ¿ya? Esto no es más que una negación. Listo, entonces, una vez que ya hemos concluido, esto sigue siendo Q negado, esto es Q, y esto es Q negado, ¿ya? Entonces, una vez dicho eso, ¿no es cierto? Vamos a proceder. Entonces comenzamos, ¿no? Recuerden que esto de aquí, que voy a marcar en líneas entrecortadas, es ya un flip-flop tipo RS, ¿no? Este es un flip-flop tipo RS. Entonces esto es R y esto es S. ¿Ya? R y S. Ya, listo. Muy bien, es un flip-flop tipo RS. Arriba es R y abajo es S. Antes de seguir, veamos cómo se comporta la NAND. Estas compuertas son NAND. ¿No es cierto? Todas estas compuertas son NAND. Veamos cómo se comporta la NAND. La NAND. ¿Ya? Veamos. Entonces tengo aquí AB y tengo la salida, ¿no es cierto? Va a ser de una NAND. Entonces va a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a poner esta de acá. Listo. Entonces, la NAND. A ver, señor Paul García. La NAND, escúchame muy bien, Paul. Abra el micrófono. La NAND es la negación de la AND. ¿Ya? Por lo tanto, 0 por 0. La negación dice. La NAND es la negación de la AND. Por lo tanto, vamos a ver la AND. 0 por 0, ¿cuánto es? 1 o 0. 0 por 0 es 0, pero como es la NAND, es negada, va a ser 1. 1 entonces. 0 por 1, Sería 0. pero como es negada, va a ser 1. 1 Entonces por 1 por 0 0 también sería 1. también sería 1 porque es la negación. Y 1 por 1 Sería 0. sería 0. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es la siguiente. La NAND, ¿no es cierto? La NAND espera que haya mínimo un 0 para colocar un 1. ¿Sí se dan cuenta? Un 1. Solamente cuando hay dos unos, coloca un 0. ¿Ya? Coloca bueno, pongámosle así. Coloca un 0. Pero cuando ya hay un 0 en la entrada, en cualquiera de las entradas, ya puedo colocar un 1. ¿Ya? Listo. Esa es la NAND. Dicho eso,
vamos a, dicho eso, vamos a colocar aquí la entrada D, ¿ya? La entrada D. Y vamos a colocar la salida Q. Pero aquí hay algo que yo quiero que ustedes vean. Bueno, no importa. Vamos a ver. La entrada D y la salida Q, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Vamos a colocar con un color azul. ¿Con qué estamos colocando? Un color, ya. Vamos con la entrada D. Si la entrada D vale 0, ¿no es cierto? Es decir, pongan mucha atención, aquí vale 0, ¿no es cierto? Aquí vale un 0, ¿no es cierto? Aquí vale un 0. Esto, como está conectado a BCC, siempre va a valer un 1, ¿no? Va a valer un 1, ¿ya? Siempre va a valer un 1. Como está conectado a BCC, siempre vale un 1. Entonces, aquí vale un 0, ¿no es cierto? ¿Qué hace la NAND? Solo falta que una de las entradas valga 0 para poner un 1 en la salida, por lo tanto aquí tengo un 1, ¿no es cierto? Este 0 viene por aquí, ¿no es cierto? 0, 0, esta es una NOT, por lo tanto aquí vale un 1, ¿no es cierto? 1, 1, 0, entonces aquí hay un 0. ¿Qué pasaba con el RS? Mucho ojo. Cuando R vale un 1 y S vale 0. R vale 1, S vale 0, Q vale 0, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Puedo volver a repetir? Listo. D vale 0, ¿no es cierto? D vale 0. Viene el 0 aquí. La NAND me dice, con que haya un 0, yo ya pongo un 1 en mi salida, ¿no es cierto? Entonces, R, aquí vale 1. El 0 viene por aquí, el 0 se niega, y ahora vale un 1. Después de esto, ¿no? Vale un 1. Entonces aquí es 1, 1, por lo tanto aquí vale un 0. ¿Qué pasaba con el flip-flop RS cuando R vale 1 y S vale 0? Entonces vemos acá, cuando R vale un 1 y S vale 0, mi salida Q vale 0. Entonces vale 0. ¿Ya? Entonces en este caso Q vale 0 y Q negado vale 1. Por lo tanto, este 1 se realimenta acá y este 0 se realimenta acá. ¿Ya? Listo. Aunque no hace falta la realimentación porque eso es algo que ya hemos estado comprobando, ¿no es cierto? Hemos estado comprobando. Entonces, ¿qué hemos estado comprobando? Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente paso. ¿Qué pasa cuando D, ¿no es cierto? Cuando D vale un 1. Cuando D vale un 1, entonces vamos a cambiar. ¿Ya? Voy a ir borrando. Cuando D vale un 1, entonces borro aquí, ¿no es cierto? Borro aquí. Borremos esto de aquí también, no me interesa en realidad. Bueno, no es que no me interese, no es relevante. No es relevante. Se me salió el serrano. Entonces no es relevante, lo borro, ¿no es cierto? Acá también voy a borrar y voy a borrar. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasa cuando D vale un 1? ¿No? Entonces, D vale 1, ¿verdad? Aquí pongo un 1, 1 y 1, ¿no es cierto? Según la tabla de la NAND, 1 y 1, pongo un 0 en R.
Aquí esto vale un 1. Después de la not, la negación de 1 es 0. Esto siempre va a valer un 1, ¿no es cierto? Porque está conectado a BCC. Entonces, la negación de la not es 0. Entonces, aquí la NAND dice, no, pues si hay un 0, yo pongo un 1, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con el RS cuando S vale un 1 y R vale 0? ¿Qué pasa? Cuando S vale 1 y R vale 0, mi salida Q vale 1. Entonces, Q vale 1. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora vamos pasemos otra vez a 0D, ¿no es cierto? D, pasémoslo a 0. Entonces paso a 0D, ¿no es cierto? Voy a hacer un poco de tachones esta vez, ¿no? Paso a 0, ¿no es cierto? 0. Como aquí ya vale 0,1, R ahora vale un 1, ¿no es cierto? Esto vale 0, la negación es un 1. 1 y 1, según la NAND, es 0. ¿Qué pasaba con el flip-flop RS? ¿Qué pasaba con el flip-flop RS cuando R vale 1 y S vale 0? Cuando R vale 1 y S vale 0, mi salida Q vale 0. Mi salida Q vale 0. Y esto va a seguir así si pasamos otra vez a D a 1, ¿qué va a pasar? Mi